se llama? ¡Te tiñes el pelo! ¡Te lo teñías! El público que venga a ver La Noche de Zuko se va a encontrar, primero de todo, con una reflexión sobre cómo la contemporaneidad trata el crimen, trata a estos personajes reales, criminales, y termina convirtiéndolos en... termina de alguna manera mitificándolos. Este proceso tan propio de la posmodernidad se encontrará, por un lado, con este tipo de reflexión, y por otro, con una función, creemos que bastante amena, escenas cortas que son una especie de miscelánea de diferentes soportes en los que vamos aportando nuestra propia visión del personaje frente a, digamos, el discurso canónico que hay en torno a la figura de Roberto Zuco. No tiene tiempo de sacar su arma de la funda, así que se abalanza sobre nosotros, pero solo alcanza a agarrar el cañón. Bueno, pues el proceso creativo ha sido básicamente que nos hemos juntado Iñaki, Eva y yo, y a partir del deseo de Eva de montar Roberto Zuco, que llevaba mucho tiempo diciendo que tenía ese deseo, el mío de querer hacer algo, un viaje desde la sombra hasta la luz en obra de teatro, y bueno, nos hemos juntado y a partir de ahí ya nos sentamos y empezamos a debatir alrededor de qué es lo que queremos contar, cuál es el tema principal, y nos damos cuenta de que estamos cayendo en lo mismo que ha caído mucha gente a lo largo, pues, de varias décadas, y es de romantizar un personaje que realmente existió y que fue un asesino en serie y que fue un violador, porque violó a varias personas, mató a varias personas, y es una persona también con una esquizofrenia. A partir de ahí se genera en nosotros una opinión que no podemos esquivar a la hora de montarlo. Entonces se puede decir que es nuestra versión de Zuko. ¡Bravo! ¿Sí? Porque tú... ¿Yo qué? ¿Eres? ¡Profesora! ¿Sí? ¿De qué? ¡De literatura! ¡Ah, sí! ¡Dices esto! ¡Eso está muy bien compuesto! Oye, llámame loco, pero estoy muy a gusto contigo. La Carme Teatre ya hace varios años que tiene un programa de residencias bastante potente, y bueno, creo que es un programa muy importante, creo que ayuda a fomentar no solo que puedan sobrevivir los artistas en esta ciudad, sino también que las propias creaciones vayan siendo diversas, por qué no decirlo, modernas, contemporáneas, que podamos ver diversos lenguajes, diversos estilos, diversos tipos de propuestas en las creaciones escénicas. ¿Qué está haciendo ahí? ¿De dónde te sale la fuerza, Zuko? ¿De dónde te sale la fuerza? Eres un héroe, Zuko. ¡Es Goliat! Es Sansón. El sol nos lastima los ojos, nos deslumbra. Ya no podemos ver, hay demasiada luz. Está loco, va a caer. ¡Detente, Zuko!